Cordial saludo para todas las personas que continúan observando y les ha llegado estos videos de enseñanza apologética, defensa de la fe católica. Hermanos católicos, ¿cuántas veces no hemos observado en las plataformas de internet algunos memes o algunas publicaciones de hermanos protestantes que dicen solo Cristo salva? ¿Qué significa esto? Claro, solo Cristo salva. Tienen toda la razón, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque somos cristianos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque solo Cristo es el que salva. Sí, por eso no somos judíos. ¿Por qué no somos judíos? Porque si leemos Efesios 2 del 11 en adelante, nos viene diciendo que Cristo en su carne unificó los no judíos, los que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, y los judíos en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, entendiendo el contexto bíblico, hasta la crucifixión llega el pacto con el pueblo judío. De ahí en adelante, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Por eso no somos judíos, porque Cristo es el que salva. No somos ni pertenecemos al hinduismo, que creen en varios dioses y en la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección, ¿sí? No pertenecemos tampoco al bahaísmo, que creen que Dios está muy lejos. Dios no está lejos, porque recuerden que Cristo es Dios con nosotros, Jesús, Dios con nosotros. Sí, y tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no está lejos, tampoco somos ni pertenecemos al Islam, porque no creemos que el nombre de Dios sea Alá, ni tampoco creemos en Mahoma, ¿sí? Que nos viene hablando de que Cristo es un profeta al igual que Abraham y Moisés. No, porque Cristo es Hijo de Dios, y hay que entender la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo es. Recuerden que de Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. ¿Sí? No pertenecemos al neopaganismo, que creen en dioses mitológicos paganos como Loki, Zeus, Hércules, Odín, Thor, Shinigami, Hel. Entonces no pertenecemos, sino solamente creemos en un único Dios, Padre Todopoderoso, como dice nuestro credo, nuestra fe. No creemos en el taoísmo, que creen en varias religiones chinas mezclando varias creencias. Tampoco creemos en el confucianismo, como su palabra lo lleva a la confusión. Ellos creen que la religión es simplemente una armonía familiar y social, donde tú simplemente necesitas meditar. Utilizan la meditación como si fuese una religión. Tampoco pertenecemos al sintoísmo, que es la veneración de espíritus de la naturaleza, el agua, el fuego, el viento, y esto lo utilizan como si fuese religión. Tampoco pertenecemos al budismo, porque ellos creen en Buda, ¿sí? Y creen en la reencarnación a través de la armonía, la tranquilidad y la meditación. Esto lo podemos decir que es algo así como el yoga, pero creer que eso sea religión ya es otro significado. De pronto sirve para relajarnos, para desestresarnos, pero no como culto, ¿sí? Tampoco somos o le pertenecemos al sijismo, que proviene de la India. Creen en un único Dios, sí, puede ser moniteísmo, pero que ese Dios no tiene nombre, no es algo o alguien en particular, ¿sí? Tampoco pertenezco a una secta. ¿Qué es una secta? Es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado, separado, desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura. Entonces, ¿por qué no soy sectario? ¿Por qué? Porque Jesús en Juan 17:21 dijo: Padre, para que todos sean uno solo. O sea, Cristo llamó a la unidad,
¿sí? Él dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, una sola, el cuerpo de Cristo. Por eso en Efesios 4, 5 dice, un solo Señor, un solo cuerpo. El cuerpo es la iglesia, entonces no, una cabeza no puede tener varios cuerpos. Como el Señor solo tiene un solo cuerpo, que es la iglesia, una sola iglesia, por eso es la iglesia de Dios. En Hechos 20, 28 dice que los obispos apacientan la iglesia de Dios, ¿sí? Y por eso en 1 Corintios 1:10 San Pablo dice, lo ruego, hermanos, que todos estén unidos, que sean una misma unidad, un mismo sentir, un mismo espíritu. Inclusive San Pablo escribe a Tito en Tito 3:10, dice, al hombre hereje que cause divisiones, después de 2 o 3 amonestaciones, deséchale. Pero llamamos a estos protestantes para decirles qué significa o qué piensan sobre la connotación o la frase solo Dios salva o solo Cristo salva. ¿Qué significa esto? Entonces es un rechazo a todo lo que tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Un rechazo en general al magisterio, a la tradición, a la autoridad, a muchas cosas. Entonces dicen, solo Cristo salva, por ejemplo, no necesitamos de la Virgen María. Ellos no necesitan de la Virgen María, pero el Padre necesitó de un vaso virginal donde el Espíritu Santo engendra a su Hijo. Recuerden lo que decía Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor, tu Dios uno solo es. Por eso Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, ¿qué tengo yo que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¿Sí? ¿Qué dice Tomás en Juan 20:28? Mi Señor y mi Dios. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice Isaías 7:14, la Virgen dará a luz un hijo, ¿sí? Y le pondrán por nombre, como dice Mateo 1:23, por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen es la madre de Dios con nosotros, no porque haya hecho al hijo, sino porque fue ese vaso virginal. ¿Sí? Recuerden que una madre no es la que hace al hijo, sino es la que tiene y da a luz un hijo. ¿Sí? Entonces es eso. Y ella misma dice en Lucas 1:48, a partir de hoy me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Pero las generaciones dentro del pueblo de Dios, que es la iglesia. Por fuera, pues cada quien mira cómo la llama. Entonces dicen, por ejemplo, que no necesitan del apostolado, que solo Cristo salva, no necesito de los apóstoles. Pues nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, como dice Mateo 1:10 en adelante, Mateo 10:1 en adelante o Marcos 3:13 en adelante, a sus discípulos les dio el nombre de apóstoles. Apóstoles. Por eso esa iglesia se llama apostólica. Y por eso en Lucas 10:16 dice, el que los escucha a ellos, a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y rechaza al que me envió. Entonces no es simplemente decir, Cristo salva y rechazo al magisterio, porque estoy rechazando a ese Cristo que creo que es el único que salva. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cristo salva, pero ¿cómo lo hace? Pues llega y dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Es el bautismo, un nuevo nacimiento. Y le dijo a su iglesia, vayan a las gentes de todas las naciones, bautícenlas. ¿Por qué? Porque en un solo bautismo hemos todos recibido un espíritu para formar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es el nuevo nacimiento y es para toda la humanidad, ¿sí? Que tiene que ser bautizada, porque en Juan 3:7 dice, no te asombres que te diga que todos deben nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, a su iglesia, por eso es que Cristo salva. Primero, bautiza. Después, la comunión. Jesús dice, el que coma mi cuerpo. Y muchos dicen, es que resucitaremos solo en el último día. No, escuchen bien el versículo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y después dice, y le resucitaré en el día postrero. El cuerpo de Cristo se mantiene vivo. Por eso hay que consumir el cuerpo y la sangre en dignidad, como dice 1 Corintios 11:27. Y así sucesivamente. Entonces, ojo, cuando decimos solo Cristo salva, estamos rechazando muchas cosas que Cristo